Buenas, mi nombre es Karen Gisela Castro Rosso y les vengo a hablar del análisis de cortocircuito y falla tierra. Un cortocircuito es un evento que se produce cuando dos conductores de distinta fase o polaridad se juntan haciendo contacto físico entre sí. Este contacto directo provoca que la resistencia del circuito baje hasta cero y ello genera un aumento brusco de la intensidad de la corriente eléctrica según la ley de Ohm. El aumento de la corriente es tan grande que si no se interrumpe el fluido eléctrico en cuestión de milisegundos, se producirán temperaturas elevadas, derretimiento del aislante y fundición del conductor. Esto se debe al efecto Joule. Un cortocircuito puede presentar tanto en circuitos de corriente continua como en los de corriente alterna. Un cortocircuito eléctrico se da en un circuito de corriente continua por el contacto entre el polo negativo y el positivo. En el caso de un circuito de corriente alterna, se da por la unión de neutro y fase o entre dos fases. No obstante, también se puede dar entre una fase y tierra. ¿Por qué es importante estudiar un cortocircuito? Un aspecto importante a considerar en la operación y planificación de los sistemas eléctricos es su comportamiento en condiciones normales. Sin embargo, también es relevante observarlo en el estado transitorio, es decir, ante una contingencia. Esta condición transitoria en las instalaciones se debe a distintas causas y una gran variedad de ellas está fuera del control humano. Los motivos por los que se produce un cortocircuito eléctrico pueden ser muy variados. La causa más común que desencadena este evento es el deterioro del aislante de los conductores y componentes eléctricos. Otro puede ser porque la instalación es muy antigua, por sobrecalentamientos o uso inapropiado de la instalación eléctrica, o una sobrecarga eléctrica en tomacorrientes conectando infinidad de artefactos de manera irresponsable. Están las fuentes de corriente de falla, los tipos de fallas más recurrentes en la instalación eléctrica y los diferentes métodos de solución. Las fallas más comunes en el sistema, que hay dos tipos, las simétricas y las asimétricas. Simétricas balanceadas, que en las fallas simétricas la corriente de las tres fases del sistema son iguales en el instante del cortocircuito. Y las asimétricas desbalanceadas, que ahí las corrientes en las tres fases del sistema no son iguales en el instante de la falla. Y ahí tenemos cortocircuito bifásico y cortocircuito bifásico a tierra, cortocircuito monofásico. Entre los métodos de solución tenemos los métodos de las componentes simétricas, método porcentual, método de MVAs y método de la matriz y método por software. Ahí en el archivo se explica cada una de ellas. Es muy importante hablar de la selección de fusibles e interruptores. La selección de interruptores, como se menciona, teniendo la capacidad de un cortocircuito, es necesario obtener una protección adecuada a este para poder interrumpir la falla y evitar riesgos mayores. El elemento más usado en las instalaciones de tiendas de autoservicio es el interruptor termomagnético, que por su diversidad y características resulta ser la mejor opción. Para seleccionar un interruptor termomagnético adecuado debemos conocer primero algunas definiciones que nos servirán y serán de gran ayuda, que es tensión normal de diseño, tensión nominal de operación, corriente nominal, capacidad interruptiva, tensión de control. Todos los interruptores deben tener un respaldo, de tal forma que si la potencia del cortocircuito es mayor a la que soporta el aparato, el respaldo opera y detiene el desarrollo de la energía en el arco del elemento que no puede interrumpir. La selección de fusibles. Al ocurrir una condición de cortocircuito en una red eléctrica se producen efectos térmicos y dinámicos muy apreciables a causa de las elevadas magnitudes que alcanza la corriente. La interrupción de estas corrientes en el menor tiempo posible es de suma importancia, puesto que se evitan o cuando menos se minimizan los daños ocasionados por el sobrecalentamiento de partes conductoras y por los esfuerzos dinámicos. Acá tenemos unos parámetros de selección.
La selección adecuada de los fusibles está en función de diversos parámetros. A continuación se mencionarán las más importantes: corriente nominal, corriente máxima de interrupción, corriente mínima de interrupción. Las consecuencias de un cortocircuito, como habíamos mencionado, produce elevación de la corriente eléctrica, que eso genera calor, chispa e inclusive llamas. Es por ello que se puede generar un incendio si se juntan otros factores desencadenantes, por ejemplo, la presencia de materiales inflamables o explosivos. En efecto, según las pericias que se hacen sobre los incendios, casi siempre el culpable es un cortocircuito. Por eso es importante tomar acciones de prevención para evitarlos en la casa, empresa o centro de trabajo. Si una persona provoca un cortocircuito al manipular cables energizados, puede sufrir quemaduras graves en la piel y en el cabello, o lo que es peor, puede ver comprometido seriamente su sentido de la vista. Hablando de los cortocircuitos, siempre se generan unas preguntas. Una de ellas es: ¿los cortocircuitos dañan los artefactos de mi casa? Esta pregunta se la hacen muchas personas y se puede responder enfáticamente que no. Como ya expliqué antes, los cortocircuitos dañan la instalación si es que éstas no cuentan con un sistema de protección termomagnética. Falla a tierra. Los accidentes eléctricos más comunes ocurren cuando una persona se hace parte del camino por donde fluirá la corriente a tierra. Este flujo se llama falla a tierra. Esta situación se presenta en instalaciones deterioradas y de poco mantenimiento, e inclusive en instalaciones nuevas hechas con equipo de baja calidad. Cuando una persona, bajo cualquier circunstancia, entra en contacto con las partes metálicas del equipo eléctrico que presentan alguna falla de aislamiento, estando a su vez en un área húmeda. Para asegurar la protección de personas y la continuidad de la alimentación, los conductores y los equipos con voltaje de una instalación eléctrica están aislados respecto a las masas conectadas a la tierra. Para proteger a una persona de los efectos peligrosos de la corriente eléctrica es prioritario el riesgo de electrocución. Es por tanto el primero a tener en cuenta. Tenemos riesgo de incendio. Este riesgo, cuando se materializa, puede tener consecuencias dramáticas que para las personas y para los bienes pueden ser fatales. Un buen número de incendios tienen su origen en un calentamiento importante y puntual o en el arco eléctrico provocado por una falla de aislamiento. El riesgo es todavía más importante si la corriente falla se presenta en ambientes explosivos. Riesgo de interrupción en la energía. De control de este riesgo cada vez es más importante. En efecto, si para eliminar una falla se desconecta automáticamente la parte afectada, se tiene como resultado un riesgo para las personas, por ejemplo, falta súbita de iluminación, desconexión de equipos vitales por la seguridad, un riesgo económico por la falta de producción. Este riesgo debe ser especialmente controlado en las industrias de procesos en las que un rearranque puede ser largo y costoso. Además, si la corriente de falla es elevada, los daños en la instalación o en las cargas pueden ser importantes y aumentar los costos y los tiempos de reparación. La circulación de elevadas corrientes de falla entre fases y tierra pueden también producir perturbaciones en el funcionamiento de equipos sensibles, sobre todo si estos forman parte de equipos electrónicos y con conexiones galvánicas. Acá tengo un ejemplo que les voy a explicar de un cortocircuito eléctrico. Para explicar cómo se produce un cortocircuito, primero vamos a mostrar una imagen sencilla pero descriptiva de cómo funciona un circuito eléctrico normal y sin fallas. Ahí se ve la batería, el bombillo y el flujo de electrones. El circuito eléctrico en funcionamiento normal. Se puede observar que el flujo de corriente eléctrica fluye de polo negativo al positivo y logra mantener encendido el foco sin problemas. Todo acontece con normalidad. En la siguiente imagen podemos ver cómo el puente 0 ohmios de resistencia produce el evento que estamos explicando. Circuito eléctrico en cortocircuito. Ahí vemos la imagen.
Como se observa, si el cortocircuito se produce en el conductor, el foco que representa nuestros artefactos no sufre deterioro, sin embargo deja de funcionar por la anulación del voltaje. Los cables y la fuente de alimentación sí se ven afectados por la elevación de temperatura y la flama. En el caso de la batería, de mantenerse por mucho tiempo al cortocircuito, perderá toda la carga eléctrica acumulada. Existen casos en que el artefacto es lo que produce el cortocircuito, pero eso es algo menos común en una instalación doméstica. También podemos observar que el circuito eléctrico no cuenta con un sistema de protección, fusibles. Por regla general, toda instalación eléctrica debe contar con un fusible o llave automática para evitar daños a sus componentes. Espero les haya quedado claro el tema. Muchas gracias.